Mira, ve acá. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola profesora, buenas tardes. Hola, profesora, buenas tardes. Hoy día tienen prueba de notificaciones. La primera materia de notificaciones. Tenía abierto recién su... Acá está. Jurídico 6. Hicieron dominio, la posesión. Notificaciones les toca por la prueba 1 de notificaciones. Después la prueba 2. Y terminamos con este módulo. Ya la prueba 1 de notificaciones, mi estimadísima estudiante, no entra notificaciones, entra solamente hasta el exhorto. ¿Ya? Ya. Y la segunda prueba, que son 2 clases más que nos faltarían, ahí va a entrar lo que son las notificaciones hasta terminar el apunte. Anoten. La primera prueba desde el emplazamiento hasta el exhorto. Segunda prueba desde las notificaciones hasta terminar el apunte. Voy a traer agüita, vuelvo al tiro. Y ahora sí, ¿pueden ver el apunte en el sistema? Sí, profesor. Profesor. Ya, entonces la prueba de notificaciones habilitemos la mañana, pues si no nos programamos para cuándo la íbamos a hacer, así que se las voy a dejar lista para que ustedes mañana es poquita materia, como les digo, esta es terminar exhortos, así que no debiesen tener problemas para estudiar. Vamos a hacer un repaso igual más ratito ya, así que tranquilas. Solo que no, para que no se nos junte con la otra que viene. 15 de julio 2025. ¿Están contentas porque van a terminar? Ay, no, pues, ¿cierto? Van a descansar las tardes de los martes y jueves. Rico eso, po, tener esa libertad. Igual después de ustedes voy a estar 2 semanas de vacaciones, o sea, en mi casa trabajando, pero también de hacer clases. 16, 17. Mañana.
¿Ya? Ya, de lo que hablamos de las notificaciones, ¿qué son las notificaciones? ¿Quién quiere participar? Participen todas. Da lo mismo. Participen sobre las notificaciones. ¿Qué son? ¿Qué se acuerdan? ¿Para qué sirven las notificaciones? En tanto en lo jurídico como en lo particular, o sea, no Las caigamos notificaciones en un tema. son para cuenta de un evento jurídico u otro a la persona que tenga que participar en ello, ya sea como testigo, como demandado y de lo que se está haciendo en el proceso para que pueda presentarse. Claro. Ay, no tan lento. ¿Y cuáles tipos de notificaciones existen en el proceso? Pueden ver el apunte y me están viendo el WhatsApp. El apunte, profe. Ah, ya. ¿Cuántas notificaciones existen? O no cuántas notificaciones existen, cuántas son las que nosotros hemos conocido. Está la personal, la subsidiaria, la de identidad. Lo estoy tratando de recordar, no estoy viendo en la punta. Sí, no se preocupen. Notificación pista también vimos. ¿Ya? Notificación ¿Se acuerdan de post. las resoluciones? ¿Qué resoluciones se debía notificar con la personal subsidiaria? ¿Se acuerdan o no de la notificación personal en persona y la notificación personal subsidiaria? ¿Qué resoluciones se debía notificar en ese caso? ¿Cuándo procedía esa? ¿Qué pasa cuando ingresamos la demanda? Después se da la primera resolución por parte del tribunal, ¿se acuerdan? En la que se acoge a tramitación o se da traslado. Viene el término de emplazamiento, donde el transcurso del tiempo, más la notificación válida de la demanda. ¿Cómo se notifica esa resolución más la demanda? ¿Cómo se llama esa notificación? ¿Se acuerdan? Personal, Claro, la notificación personal en persona, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo sé que la persona vive ahí, pero se está escondiendo y no la puedo notificar? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tipo de notificación reemplaza en este caso a la notificación personal en persona? ahí pasa a ser subsidiaria porque deja anotado que ahí vive la persona pero no se ubicó. Exactamente, ahí pasa a ser la notificación subsidiaria, ¿cierto? Porque por alguna razón sabemos que ese es el domicilio, ¿ya? Y por alguna razón no se está notificando. Acuérdense que en el apunte dice que se solicitaba autorización al tribunal. Ahora se encargan solamente al receptor judicial que se haga la notificación. Pero la diferencia y la ventaja que tiene que después se envía, ¿cierto? En cuanto a la tramitación, una carta certificada donde se da aviso que se hizo la notificación personal subsidiaria, ¿cierto? Se deja esa constancia. Ya bien, ¿entienden? Entonces, mi estimadísima estudiante, nosotros vimos tipo o clasificaciones de las notificaciones. Vimos cuál es el concepto, que es un acto jurídico procesal que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes una relación judicial, una resolución judicial. Vimos cuáles son las importancias que permite materializar el principio de la bilateralidad de la audiencia y que permite que las resoluciones judiciales produzcan efectos. Y tenemos la regla general y tenemos la excepción que en este caso vendrían siendo las medidas precautorias. Ya, y después tenemos clasificaciones según su forma,
Según su forma, tenemos la notificación que es personal, la notificación personal subsidiaria, la notificación por cédula, por avisos, por el estado diario, la tácita, la ficta, o presunta legal o especial. Nosotros vimos la personal subsidiaria, la personal en persona y la personal subsidiaria que ustedes ya saben, por lo que acabo de escuchar recién. Pero ahora vamos a ver la notificación por cédula. ¿Quién se acuerda de qué se trataba de lo que alcanzamos a hablar el otro día en clase? ¿A qué se refiere la cédula? De la notificación por cédula, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué se dice por cédula? ¿A qué se refiere? Ya, pues, Laura, Lorena. Ya, se me había perdido el micrófono en el celular, no lo podía encender. Ya, haciendo como un resumen, la notificación por cédula puede ser un método de notificación utilizado en los procesos judiciales y administrativos para informar a una persona una resolución o una decisión de un acto procesal. Es un documento que contiene la información relevante sobre la notificación y se entrega personalmente y la persona a una persona autorizada para recibirla. Ese es el resumen que yo hice. Exactamente, eso es lo que es. Lo importante de la cédula es que se deje constancia, ¿cierto? De una forma legible o entendible a la otra persona. ¿Por qué? Porque no está, el receptor judicial solamente la va a dejar en disposición de la persona, o puede que la persona ni siquiera esté presente, ¿ya? Pero que se deja la misma copia de la resolución, como la vimos en el ejemplo de la clase pasada, ¿se acuerdan de la medida prejudicial? Y él establece lo que es, estipula lo que es el nombre, ¿cierto? La hora de la notificación, el timbre de él, el monto, se lo entrega a la otra persona o lo tira por debajo de la puerta y posteriormente él hace la certificación, donde el estampado que le digo yo, o el stamper, que es la certificación que sube al Poder Judicial el receptor. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice acá el apunte? Que notificación por cédula consiste en la entrega que hace el ministro de Fe en el domicilio del notificado de la copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia. Debe efectuarse en un lugar que es hábil solo en el domicilio del notificado. Debe practicarse por funcionario que es competente, que vendría siendo en este caso solo el receptor judicial. Debe estar en la forma que establece la ley, entregando en el domicilio del notificado la copia íntegra de la resolución y de la solicitud que en ella recae, con los datos para la acertada inteligencia. Los datos para la acertada inteligencia netamente es la copia íntegra de la resolución, ya donde señala cuál es el número de rol en este caso, quiénes son las partes, qué tipo de resoluciones, qué es lo que se está notificando. La otra persona a simple vista debe entender o que hay una resolución judicial, que hay un procedimiento en su contra, ¿me entienden? Porque de cierta forma es difícil interpretar lo que es una resolución judicial. Las personas que no estudian derecho, que no están en el área jurídica, en ninguna circunstancia, lógicamente no van a entender de qué se trata a veces lo que se le está notificando. Sin perjuicio de eso, saben que es judicial y saben que tienen que ir donde un abogado o aquellas personas que tengan conocimiento en el área legal para que les señalen qué es lo que está pasando, qué se le está notificando, ¿ya? Pero se debe entender cuál es el objetivo, o sea, hay un procedimiento judicial en su contra. Estamos notificando resoluciones dentro de un procedimiento judicial.
que no entiendan la interpretación legal de la resolución, ya eso es totalmente acertado en cuanto a la notificación, ¿me entiendes? No, ese no es el motivo por el cual se te notifica. Ya. Resoluciones que deben notificarse por cédulas. Miren, acá tenemos la sentencia definitiva de primera o única instancia, se notifican por cédula. Las de la Corte, apelaciones no se notifican por receptor judicial. Ya. Se notifican muchas veces lo que es el estado diario cuando nosotros vamos revisando la causa. Sentencias definitivas de primera o única instancia, la resolución que ordena la comparecencia personal de las partes. La resolución que recibe la causa prueba como los incidentes se notifican por el estado diario. La resolución que recibe la causa prueba es cuando se abre el término probatorio. Ya hay, por ejemplo, en juicio ordinario tenemos 20 días para que se presente la prueba. Esa resolución que recibe la causa prueba, que abre el término probatorio, es la que se notifica por cédula. ¿Y para qué sirve eso? Desde ese momento tenemos 20 días en término probatorio, pero tenemos 5 días para presentar lo que es la lista de testigos. Entonces nosotros tenemos que estar siempre bien avispadas en ese sentido. O sea, recibimos la notificación por cédula, o sea, la tiraron por debajo de la puerta de la oficina. Nosotros sabemos que es por cédula porque la tiraron por debajo, ¿cierto? Está el timbre del receptor y tenemos la opción de ahí de presentar nuestra prueba. Entonces es importante pasarla al abogado inmediatamente porque, como les digo, dentro de esos 5 días, lo que es un juicio ordinario, tenemos que presentar la lista de testigos. Si nosotros no presentamos la lista de testigos en ese plazo, se nos queda fuera la prueba testimonial. Y es caótico porque siempre nosotros tenemos testigos, por cierto, para demostrar los hechos muchas veces. No siempre tenemos lo que es prueba documental, siempre son testigos. Entonces, por eso es súper importante. Ya dentro del término probatorio, son los 20 días en el juicio ordinario, como les dije recién, donde se presentan todas las pruebas. Ahí no se ofrece la prueba, se presenta lo que yo ya ofrecía anteriormente. ¿Y por qué se habla de incidente acá? Porque dentro de ese término probatorio, cuando nosotros presentemos prueba, lo más probable es que la otra contraparte quiera objetar esa prueba. Y entonces ahí se forma ese incidente, donde posteriormente, en un mini juicio que yo les había dicho, se resuelve si procede esa prueba o en definitiva se saca. Se saca no se presenta, o sea, no está en consideración para que el juez en este caso la pondere, ¿ya? Para que resuelva, la saca. Después tenemos la primera resolución luego de 6 meses de inactividad procesal y cuando el tribunal o la ley lo ordenan. La primera resolución luego de 6 meses de inactividad procesal. Este es un plazo de meses. Nosotros tenemos 6 meses para dar movimiento a lo que son los procedimientos. Si yo he pasado 6 meses, no presenté ningún escrito, no gestioné ningún movimiento, lo que en el juicio, es decir, la dejé durmiendo la causa, se archiva. Y para yo pedir el desarchivo, cuando yo subo el desarchivo al Poder Judicial, el escrito, el juez me dice, ok, notifique por cédula la resolución. Y ahí recién se activa lo que es el procedimiento y sigue su curso según la etapa procesal en la que se encuentre. Ya. Y también acá abajo nos dicen cuando el tribunal o la ley ordene notificarse por cédula. Bueno, hay resoluciones que el tribunal perfectamente puede decir, ok, notifíquese por cédula, ¿ya? Pero en este caso sería una notificación judicial, una que ordena el tribunal, pues sabemos que cuando la ley lo ordena son notificaciones legales. Están contempladas dentro del procedimiento en cada juicio, están regladas, nos señalan incluso hasta cuántos son los plazos en los cuales se tienen que notificar. ¿Quién es la persona que tiene que notificar? Ya, nosotros acá estamos hablando de juicios ordinarios, ya, juicios civiles, en juicios que son de familia, notifican los receptores que son ad hoc, que son receptores funcionarios del tribunal, no son receptores judiciales, que los receptores judiciales cobran un honorario por la notificación realizada. ¿Quién la paga? ¿El demandante o el demandado? Dependiendo quién quiera notificar, pues siempre parte pagándole al demandante. ¿Ya? Pero en el caso de familia eso no pasa, porque o van carabineros o van los funcionarios del tribunal, y es gratis, no cobra.
Ya esos juicios no hay un desgaste económico en ese sentido en cuanto a las resoluciones, en cuanto a las notificaciones de las resoluciones judiciales. ¿Se entiende? Sí, profe. Policía local tiene receptor ad hoc, pero el receptor, ese funcionario del tribunal, sí cobra un honorario, ¿ya? Que es un poco más bajo de lo que cobra el receptor judicial, pero sí cobra por ir a notificar ciertas resoluciones. Lo que sí acá en policía local la notificación personal se notifica en el tribunal, con el secretario del tribunal. ¿Ya? O sea, te llega la resolución, pero después tú tienes que ir al secretario del tribunal, ¿cierto? A que te notifique. En realidad te llega como la notificación de la citación, ¿ya? En policía local. ¿Ya? ¿Quién tiene dudas? Por mi parte no, profe. Ya. Después tenemos lo que son las notificaciones por el estado diario. ¿Quién se acuerda de lo que habíamos hablado de las notificaciones por el estado diario? Me da frío, me da calor. ¿Quién se acuerda? Acuérdense que dimos un ejemplo bien bueno con las notificaciones del estado diario. Cuando eran antiguas antes las notificaciones. Las notificaciones del estado diario son como el resumen donde te aparece la fecha, el número de causa, cuáles son las partes y qué movimiento hubo. Si hubo un exhorto, si hubo un escrito, si está concluida. Ahora llegan, de hecho, uno se inscribe y llegan al mail, de hecho. Sí, algunos tribunales notifican el mail y otros no. Eh, exactamente, entonces es la regla general, ¿cierto, doña Lorena? De las notificaciones es la regla general el estado diario. Claro. Y en la plataforma o sea, como abogado y como parte, también lo puede ver en la plataforma del Poder Judicial. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué nos dice? Que es aquella que consiste en la inclusión de la noticia de haberse dictado una resolución en un determinado proceso dentro de un estado que debe contener las menciones que establece la ley, el que debe formarse y fijarse diariamente en la Secretaría del Tribunal. Es la regla general de las notificaciones y consiste en una ficción legal. Resoluciones que deben notificarse por el estado diario, ya acá nos dice, es la regla general en materias de notificaciones, salvo que la ley o el tribunal señalen otra forma diversa. Entonces, todas las notificaciones que nos señala el COT, o sea, perdón, el COT, el CPC, el Código de Procedimiento Civil, son aquellas notificaciones legales, ¿ya? Todas esas resoluciones o esos plazos que nos determina el COT son legales, ¿ya? Pero en definitiva, todas las notificaciones que están en el estado diario son de todas las resoluciones judiciales, ya de todas incluso, porque nosotros podemos ver la carpeta completa en definitiva, ya. Y el estado diario es súper importante en cuanto a la revisión de las causas para ver si hay movimiento. Pero sin perjuicio de eso, es importante que todos los días se revisen también las causas que uno le está dando movimiento. Hay que estar bien atenta ahí con respecto a las causas que tenemos nosotros a cargo. Ah, la Esperanza dice que se encuentra enferma. ¿Ya, Esperanza? Entonces, tenemos ejemplos acá, como la primera resolución, ya respecto del acto se notifica por el estado diario. ¿Qué quiere decir eso? Que es la primera notificación que se sube. O sea, yo subo la demanda, ¿cierto? Ingreso la demanda, se da la resolución, que es la del traslado, pero yo no, a mí para cuando me avisan que
que la demanda es admisible, que se admita tramitación, esa resolución yo la tengo que revisar en el estado diario. Me avisa a mí por el estado diario. No se me notifica personalmente a través de receptores judiciales, no, pues me la avisa en estado diario, porque yo tengo que estar pendiente de cuando yo subí esa demanda. Tengo que estar pendiente primero en el caso de que se acepta tramitación, ¿cierto? Y también en el caso de que tengo que solicitar la notificación de la demanda. Ya. Y también, haciendo como un paréntesis, también es importante saber cuándo se ingresó la demanda y estar pendiente al otro día, porque la primera resolución no siempre, o sea, es la que admite tramitación y todo, pero antes que eso se autoriza el poder o se ratifica el poder, ¿ya? Entonces, siempre son 3 días para ratificar el poder, o si no se entiende, si no se hacen esos 3 días, se entiende por no presentada la demanda. Y después de eso ya viene la resolución que se admite a tramitación la demanda y ahí empiezan a correr lo que son los términos de emplazamiento. Después tenemos la resolución que recibe la causa prueba en un incidente o el fallo en el mismo. Deben practicarla el secretario del tribunal o el oficial primero excepcionalmente. Entonces, ojo, que la que recibe la causa prueba dentro del procedimiento, o sea, dentro de la etapa procesal, cuando tenemos la etapa de discusión, la conciliación, cuando se recibe la causa prueba o el término probatorio, esa es la que se notifica por el estado diario. Pero si yo voy a notificar, hay un incidente y yo voy a recibir a prueba el incidente para saber si procede o no procede, esa notificación que recibe la causa prueba al incidente es por el estado diario, no es por cédula, así que ahí no se pueden confundir. Ya. Forma del estado diario. Primero se debe mencionar la fecha, las causas por el rol, ya, el caratulado y número de resoluciones dictadas deben publicarse en la web del Poder Judicial y mantenerse por lo menos 3 días. Ojo que en el Poder Judicial, en la oficina judicial virtual, como lo vimos en la clase pasada, no les van a aparecer un estado diario con todas las causas que ustedes tienen. Ustedes tienen que ir buscando la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, causas civiles, causas laborales, de familia, cobranza, etcétera, ya. Porque se van a meter a estado diario y van a decir, uy, aquí no me aparece nada, ¿no? Pues tienen que ir ustedes pinchando en los tribunales lo que han ingresado causa. Después tenemos lo que son las notificaciones por aviso. Es aquella notificación sustitutiva de la notificación personal o de la notificación por cédula que se utiliza un respecto de persona cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar y que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia. Ojo que la notificación por aviso se da muchas veces o por el diario de la región, 3 publicaciones, o por el diario oficial. No es la regla general. Acá dice que muchas veces reemplaza lo que es la notificación personal y la notificación por cédula. ¿Por qué reemplaza la notificación personal? En los casos en que si hay muchos demandados y yo tengo que notificar a 100 demandados por un tema de economía, ¿cierto? Para el bolsillo del demandante, mejor lo notificamos todo por el estado diario, o sea, por el diario oficial. Imagínense si te cobran 120.000 pesos por una notificación personal, tener que notificar a 100 esas demandas que son grandes, esas demandas que son colectivas. ¿Se imaginan? Sería mucho el costo. Ya, eso sería un caso en el que son habidos ellos, que nosotros sabemos dónde tienen sus domicilios. Sería una forma de reemplazar nomás por un tema monetario. Pero en los otros casos es cuando nosotros por alguna circunstancia no podamos nosotros, no encontremos la residencia o no tengamos conocimiento de la residencia. ¿Y cuáles son? Que la resolución deba notificarse personalmente o por cédula, solamente esas. Solamente a esas, ¿ya? Que a quien se deba notificar se encuentre en Chile, que se den algunas de las circunstancias señaladas, ya las señaladas en la definición, que el tribunal aprecie los antecedentes con conocimiento de causa, que por lo general solicitando oficios a diversas entidades.
Entonces, en definitiva, siempre hay que buscar el domicilio. ¿Cómo vamos a oficiar a CERVEL antes de la notificación? Por el diario, por aviso, ¿me entienden? Notificamos a la FP, notificamos a los bancos si tienen domicilio, etcétera, etcétera. O a todas aquellas instituciones que manejan los domicilios de las personas. Pero la más conocida es CERVEL. Y posterior a eso, recién nosotros vamos a encargar la notificación por aviso. Que como les digo, se encarga por el diario de la comuna o bien, si no, si queremos ir un poco más allá, al diario oficial. Después tenemos formas de realizar a través de 3 publicaciones en un diario del lugar en que se sigue el juicio, de un extracto preparada por el secretario y si es la primera notificación, además debe publicarse entre el día 1 o dice entre el día 1 o 15 ¿ya? Del mes en el diario oficial y a partir de esta última publicación comienzan a correr los plazos. Ojo que los plazos comienzan a correr desde que se notifican en el diario oficial. Si yo notifiqué a los demandados en el diario oficial, desde que salió la publicación al otro día corre el plazo. No hay justificación, nadie puede alegar ignorancia frente a la ley. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué les pasó en el WhatsApp del curso? Ah, se me escucha entrecortado. Sí, tengo problemas con el internet. No sé qué le pasó al internet. Ha estado malo todo el día acá. Ya, entonces después nos vamos a lo que es la notificación tácita. Y acá tenemos los artículos 55, inciso primero del CPC. Es aquella que se verifica en caso de existir notificaciones que son defectuosas o inclusive en el caso de no existir ninguna notificación respecto de una determinada resolución judicial. Cuando la persona a quien debiera haberse notificado efectúa en el proceso cualquier gestión distinta a alegar la nulidad de la notificación que supone que ha tomado conocimiento de ella. La existencia de una resolución judicial que no se ha notificado o que se ha notificado defectuosamente. Y 2, la parte a quien debía notificar realizar en el juicio cualquier gestión distinta a alegar la nulidad de ella y que supone que ha tomado conocimiento de la resolución. Esa es la notificación tácita. ¿A qué se va? Que, por ejemplo, si hay una notificación defectuosa, cuando pensamos que está notificado y al final no está notificado, pero cuando es tácita es cuando yo realicé alguna gestión en la causa. Ahí se entiende notificado tácitamente. O en el caso en el que yo voy a preguntar que hay una demanda en mi contra al secretario, el secretario le va a decir, ya venga para acá a notificarlo. No, notificó el receptor judicial. Pero siempre son cuando ustedes realizan una gestión en la causa, subieron algún escrito, etcétera, etcétera, antes de la notificación en el Poder Judicial. Después tenemos lo que es la notificación ficta o presunta legal, y son las del artículo 56 o inciso segundo del CPC. Y como se ha efectuado una notificación nula y el notificado comparece alegando la nulidad, la ley establece que una vez fallado el incidente y declarada la nulidad. Y acá tenemos requisitos para este tipo de notificación, que la resolución judicial se entenderá notificada desde que se notifique válidamente la sentencia que declare la nulidad. Y cuando la nulidad es declarada por un tribunal de segunda instancia, conociendo de un recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que rechazó el incidente de nulidad. La notificación se entenderá practicado desde que se notifique el cúmplice del tribunal de alzada. Y esta notificación opera por el solo Ministerio de la Ley, Principio de Economía Procesal. Ya es la notificación ficta. Cuando se deja sin efecto una nulidad, o sea, una notificación que fue defectuosa, pero eso de la nulidad, ahí se entiende que fue notificado de forma ficta. Y cuando se deja nula una
una notificación, pero solamente no se la dejó nula el tribunal, o sea, yo la presenté el incidente de nulidad por una notificación defectuosa y resulta que el tribunal siguió adelante el juicio, siguió adelante la sentencia y yo presento la nulidad en el tribunal de alzada que vendría siendo en la Corte de Apelaciones. Entonces, como les dice ahí, cúmplase, el cúmplase es que se cumpla la sentencia o se cumpla lo que el tribunal de alzada dictó. O sea, es la resolución que se llama cúmplase. Cúmplase el ordenado, etcétera, etcétera. Ya donde lo que se está solicitando es que se vuelva a notificar al demandado, por ejemplo. Y esa resolución sale en el estado diario y eso es lo que se entiende como la notificación, ya que no se vuelve a encargar a través de un receptor judicial. ¿Ya? ¿Se entiende? Ninguna notificación de la Corte se va a notificar por receptor judicial. Es netamente, como lo dice acá el apunte, por economía procesal. ¿Ya? Se va a derivar la causa al tribunal inferior y va a salir en el estado diario, en el tribunal inferior. Ya, esos son, mis estimadísimos estudiantes, lo que son las notificaciones judiciales. O sea, tenemos que tener presente que en cada resolución judicial dentro del proceso tenemos que ir notificando. ¿Cuáles son las que se notifican? La personal en persona, si no está la personal en persona, la personal subsidiaria, ¿cierto? Y las notificaciones por cédula. Son las más importantes porque se va el receptor judicial a dejar la notificación a tu casa o a buscarte en cierto caso. ¿Ya? ¿Se entiende? Y las del estado diario se notifican todas aquellas que no se notifican de forma personal ni por cédula. Y las que son aviso, tácita o ficta son notificaciones de cierta forma especiales o extraordinarias, ya que no son la regla general. O sea, el estado diario es la regla general, las que son ficta o especiales. ¿Ya? O por aviso. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, bien. ¿Qué son las resoluciones judiciales? Las resoluciones judiciales es el acto jurídico procesal que emana los tribunales de justicia y mediante el cual dan curso al procedimiento, resuelven los incidentes y deciden el asunto sometido a su conocimiento. En definitiva, las resoluciones judiciales son las que arman este expediente o este procedimiento, porque cada una de estas resoluciones que va dictando el tribunal es una resolución judicial y tienen todas un nombre. Una se llama el traslado, la dúplica, la réplica, la que recibe la causa prueba, ¿me entienden? Todas esas tienen un nombre que las caracteriza según sus efectos. Eso es lo importante. Sabiendo qué tipo de resolución judicial es, nosotros vamos a ver qué tipo de notificación procede. Pero las resoluciones judiciales es el expediente propiamente tal, pues completo, pues, desde que se sube la demanda hasta que se falla. Todo lo que compone ese procedimiento, toda esa conversación y ese debate con el tribunal son las resoluciones judiciales. Ya, clasificación, tenemos según la nacionalidad del tribunal que las dicta, tenemos las resoluciones judiciales entonces que son nacionales o las que son extranjeras. Siempre se utilizan las resoluciones extranjeras en las sentencias, ya, la sentencia extranjera, los exequatur, que se llama. Después tenemos la B, que según la naturaleza del negocio en que se dicta, tenemos las resoluciones judiciales que son contenciosas y las resoluciones judiciales que no son contenciosas. Todas las que son contenciosas, mi estimadísima estudiante, son cuando hay un litigio, una contienda, hay un debate entre dos personas, hay pretensiones, ¿me entiendes? Y las no contenciosas vienen siendo donde aquellas que no hay una contienda, no hay una discusión que probar. En este caso yo estoy solicitando un cambio de nombre, por ejemplo. Vendría siendo o un cambio de apellido o la interdicción, ¿me entienden? Que no tienen que ver con un conflicto de incumplimiento o un conflicto de intereses.
Después tenemos lo que es la letra C, que es según la naturaleza del asunto en que se dictan. Tenemos las resoluciones judiciales que son civiles y las resoluciones judiciales que son penales. Acuérdense siempre que lo civil y lo penal es porque antes eran los que eran los tribunales, o sea, lo que no era civil era penal, pues no estaban de cierta forma todavía contemplados los tribunales especiales, pero eso quedó así en todos los sentidos. Pero hay resoluciones judiciales que son las laborales, las de familia y todo el tema. D, según la instancia en que se dictan, tenemos las resoluciones de única instancia, las resoluciones de primera instancia y la segunda instancia. ¿Quién dicta resoluciones de única instancia? Los tribunales que van a conocer asuntos de única instancia, pues, los de mínima cuantía. ¿Quiénes van a conocer asuntos de primera instancia? El tribunal que va a conocer sobre el asunto de menor cuantía o mayor cuantía. Y los de segunda instancia, los que van a ver las cortes, las apelaciones, pues me entienden, las cortes de apelación. Por eso se dice la única instancia, la primera instancia, la segunda instancia, tiene que ver con los tribunales, las resoluciones que dicta cada tribunal, según la relación con la cosa juzgada. Si esa resolución tiene efecto, que es firme o ejecutoria, que causan ejecutoria o son resoluciones de término. ¿Ya? Después tenemos las sentencias firmes o ejecutoriadas. Y estas están reguladas en el artículo 174 del CPC. ¿Y qué dispone? Que se entenderá firme o ejecutoria una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella, y en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande a cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se haya hecho valer por las partes. Entonces, está firme ejecutoriada cuando ya no hay más que hacer, pues, ya cuando es lo último, ya no procede recurso ni nada, ya, o sea, no puede haber una modificación en la sentencia por parte del tribunal. Ahí se va a entender que esa sentencia está firme y ejecutada. Ustedes cuando se divorcian, que es un caso más común, cuando se divorcian se solicita al tribunal que se certifique la sentencia, que quede firme y ejecutoriada. O sea, se renuncian incluso a los plazos para apelar. Y esa sentencia, cuando está firme y ejecutoriada con la renuncia a los plazos, va y se inscribe en el registro civil. Si nosotros esa sentencia no estuviese firme y ejecutoriada, o sea que ya de ahí no se va, es inamovible, no se puede ya modificar en absoluto, ahí el registro civil que va a decir, no, tiene que solicitar que quede firme y ejecutoriada. ¿Me entiendes? O sea, de otra forma no se puede hacer. Pero que una sentencia esté firme y ejecutoriada es lo último, ya es la decisión final en todos los sentidos. ¿Y por qué puede ser de primera instancia o de segunda instancia? Porque si hay un recurso de la Corte de Apelaciones que confirmó, revocó y posteriormente no se siguió a la Suprema, no se hace nada, pues no se puede volver a apelar, pues me entiendo, ¿no? Si se pasaron los plazos para poder solicitar algún tipo de modificación a ese tipo de sentencia o de resolución. ¿Se entiende? Entonces, para que entiendan, firme o ejecutoriada es cuando ya está lista va la foto, se terminó el juicio con eso, ya no hay que hacer nada más. ¿Y quién hace esa certificación de que las sentencias están firmes y ejecutoriadas? Las hace el secretario del tribunal. Muchas veces la hacen ellos pasado el plazo vencidos el plazo para notificar. Y muchas veces se pide para renunciando a los plazos, ¿me entiendes? Sentencias que causan ejecutoria. Son aquellas resoluciones judiciales que pueden cumplirse no obstante existir recurso pendiente en su contra. Y acá tenemos, por ejemplo, cuando se concede un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo. Y a las que causan ejecutoria, por ejemplo, yo tengo una sentencia que perdí un juicio. Ya doña Laura, por incumplimiento, me tiene que pagar los 5 millones. Yo le tengo que pagar a doña Laura los 5 millones de pesos, ya, porque lo perdí.
¿Qué pasa? Que mientras yo está esta sentencia sigue corriendo el plazo para que doña Laura pida la ejecución y que a mí yo pague los 5 millones o que se me remate, por ejemplo, los bienes inmuebles. ¿Ya? Incluso mientras que yo tenga un recurso de apelación en contra de esa sentencia en la corte. No suspende el procedimiento. Se pide la ejecución independiente de la decisión que tome la corte de apelación o no. Imagínese, doña Laura me remate todos los bienes, se paguen los 5 millones y después la corte falla a mi favor y dice que no, que se deje sin efecto la sentencia de primera instancia. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Lo han escuchado alguna vez que pasa eso, no? ¿Qué creen que pasa en ese caso, mi estimadísima alumna? Porque dice que, no, que causan ejecutoria, o sea que se solicita la ejecución de la sentencia, que se cumpla lo que señaló el juez de primera instancia. Incluso aunque haya un recurso de apelación pendiente revisando el fallo. Doña Lorena, ¿qué cree que pasa en ese caso? No, no sé, profe, sabe que quedé así como confundida. Ya, pasaba lo que les dije recién, pues, que resulta que muchas veces en este tipo de sentencias se exigía el cumplimiento, ¿ya? Porque cuando se está conociendo un asunto en la Corte de Apelaciones, un recurso de apelación en este caso, se debiese suspender lo que es la sentencia en primera instancia, la ejecución, porque no se sabe qué va a opinar la Corte, no se sabe qué va a resolver, si va a confirmar la sentencia que se ejecute, la que ya se había dictado, o va a revocar en este caso la sentencia. Entonces, ¿qué se hace? Se solicita la orden de no innovar. Cuando se presenta el recurso, se solicita la orden de no innovar. En este caso, que se paralice o que se suspenda la tramitación de la ejecución de la sentencia en primera instancia. Yo no pueda solicitar la ejecución si yo gané, pues me entienden, que se quede ahí hasta que tengamos a la vista la resolución o lo que resolvió la Corte de Apelación. ¿Por qué? Porque imagínense que se me haya rematado todo y la Corte de Apelaciones revocó después, ¿cómo se restituyen esos bienes que ya fueron rematados? ¿Ya? Mm, Después tenemos lo que son las sentencias de término, que en algunas disposiciones se alude a sentencias de término, pero el Código de Procedimiento Civil no señala qué debe entenderse por este tipo de resoluciones judiciales. Del contexto de las disposiciones en que se utiliza por la ley, esta expresión se desprende que sentencias de término es aquella sentencia definitiva o interlocutoria que pone fin a la última instancia del juicio. De este modo, si un juicio se falla en única instancia, la sentencia que recae en ella, en esa única instancia, tendrá la calidad de sentencia de término. ¿Ya? Si el juicio se sigue tanto como primera como en segunda instancia, será sentencia de término la que recae en la segunda instancia. La sentencia de término, por ejemplo, en única instancia, no procede recurso de apelación, ¿cierto? Los de mínima cuantía no proceden recurso de apelación. Entonces, es de término. No se va a apelar esa sentencia, se terminó el juicio ahí. Por ejemplo, si yo tengo una sentencia en primera instancia que puedo apelarla, la sentencia que revocó o que confirmó, la que dictó la corte, esa va a ser una sentencia de término. Eso es lo que se tiene que cumplir ahora, ¿ya? Pero la sentencia de término también quiere decir que ya no prosigue el procedimiento, que ya no se puede modificar esa sentencia, que se tiene que exigir el cumplimiento de la última sentencia que hay. Eso es de término y cumple el efecto de la sentencia ejecutoria, firme y ejecutoria, ¿ya? Ya no hay nada más que hacer con con esa sentencia de término. ¿Se entiende? Sí, Ya nos vamos a dar un break y continuamos. 15 minutos, pasamos la lista y continuamos con la materia. ya, pero
Ya voy a pasar la lista. Pasar la asistencia. ¿Se acuerdan de don Antonio? Sí, Era el que nosotros decíamos, me habló. Era don era Raúl. Raúl. Raúl, ya estoy confundida. O Yo Francisco. también. No, no, Francisco, no, Raúl. La Krishna, la Laura, la Jennifer, la Danai, la Lorena, la Mirnita, Raúl González, es don Antonio. Don Francisco Morales no está. Él no se reportó. Doña Marcela, la Helen, la Constanza, la Paulina. Uy, la Paulina no se ha conectado últimamente. La Marcia, la Esperanza está. La Sonia, la Graciela, la Lisette, la Margaret, Oscar no, la Marcela. Las chicas. Vamos a hacer un repaso para la evaluación y vamos a seguir con la materia. ¿Ya? Entonces a ustedes les queda lo que es la evaluación de notificaciones, la primera, que es hasta exhortos, ¿ya? Que la vamos a hacer mañana, día de mañana. Sí, profe, gracias, gracias. Sí, de verdad. Ya, vamos a la prueba. No está difícil la evaluación. Aparte es poquita materia, así que no debiese costarle tanto. Vamos a ver aquí. Visualizar el cuestionario. Ya, entonces, dentro de la prueba que parte desde el emplazamiento, voy a repetir de nuevo hasta el exhorto. La primera prueba, vamos a ver la primera pregunta, ¿ya? ¿Qué es el emplazamiento? Y es con alternativa. Alternativa A, se constituye en mora al deudor. Alternativa B es el llamamiento que se le hace a la parte para que haga valer sus derechos dentro de un determinado plazo. Alternativa C, transforma en litigiosos los derechos para los efectos de su cesión. Y acá ustedes tienen que buscar qué es el emplazamiento. ¿Cuáles son los elementos del emplazamiento? Alternativa A, son excepciones dilatorias y perentorias, son la notificación válida de la demanda y de la resolución que en ella recae y el transcurso del plazo que la ley otorga al demandante para defenderse. Y la materia fuero y cuantía. Notificación válida de la demanda, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos civiles de la notificación válida de la demanda? Esto lo vimos también. Efectos, ojos, civiles, no procesales, civiles. Tenemos una pestaña. Se constituye en mora al deudor, transforma en litigioso los derechos para los efectos de sucesión o interrumpe la prescripción, que vendría siendo la interrupción civil. El tribunal debe dictar las providencias para dar curso, su pena de queja disciplinaria y que se genere el estado de litispendencia. Esa es la pregunta 3. La pregunta 4. ¿Qué son los plazos? Alternativa A es un acto jurídico bilateral que extingue derechos y obligaciones. Alternativa B es el espacio de tiempo fijado por la ley, el juez o las partes para el ejercicio de una facultad o la realización de un acto jurídico procesal
dentro del proceso, es un requisito para la formación del consentimiento. Entonces ahí tienen que elegir la alternativa. Pregunta 5. Clasificación de los plazos según quién lo establece. Tenemos los plazos legales, judiciales y convencionales. Tenemos los plazos fatales y no fatales. Tenemos los plazos de horas y días. Ojo que dice clasificación de los plazos según quién lo establece. ¿Ya? Según quién establece los plazos. Ay, voy a hacer una mía. Ya. Pregunta 6. Clasificación de los plazos según la posibilidad de extender su vigencia. Tenemos los que son los plazos prorrogables e improrrogables, tenemos los plazos de horas y días y tenemos los plazos que son fatales y no fatales. Pregunta 7. Clasificación de los plazos según desde cuándo empiezan a correr. Tenemos los plazos que son fatales y los plazos no fatales, los plazos continuos y discontinuos, los plazos individuales y comunes. Después tenemos la pregunta 8 que explique qué es la unidad procesal. Si nosotros lo vimos bien ya. Expliquen. Bueno, ustedes explican. Explique qué es un exhorto, señale un ejemplo, que también nosotros vimos qué es un exhorto. Explique qué diferencia hay entre el retiro de la demanda y el desistimiento de la demanda, que también lo vimos. Ya, vamos a ir respondiendo las preguntas 10, 9 y la 8. Doña Marcia, ¿cuál es la diferencia entre el retiro de la demanda y el desistimiento de la demanda? ¿Se acuerda? Doña Yasmín, doña Belén, ¿cuál es la diferencia que hay entre el retiro de la demanda y el desistimiento de la demanda? ¿Quién se acuerda? Ah, ya Marcia, disculpa. No me había dado cuenta. ¿Y a quién más? Doña Belén debe estar en clase. Doña Bernita. Profe, Ah, ¿quién habló? yo, Laura. Laura. Profe, yo falté, o sea, no estuve en toda la clase anterior y por eso estoy un poco perdida, pero el retiro de la demanda se hace antes de que se notifique al demandado. Ya, Entonces sí. creo que en ese sentido estaría más que todo la diferencia, es decir, la persona ni siquiera sabe que llegó o pudo llegar a tener un proceso en su contra porque se hace el retiro de la demanda antes de que ésta sea notificada al demandado, empiece a preparar esta persona también su defensa y más que todo el desistimiento ocurren por efectos del proceso. eh, pero retiro, pues se retira antes de que se notifique, entonces por ahí como que sé que en eso está la diferencia. Claro, y en el efecto, ¿qué efecto tiene el desistimiento y qué efecto tiene el retiro? Primero la notificación, ¿cierto? Esa es una diferencia. Y la otra es en cuanto al efecto, ¿se acuerda? ¿Podemos entablar nuevamente la demanda si nos desistimos de ella? ¿Crearía en el desentimiento efectos de cosas juzgadas? Exactamente, o sea, no pudiésemos Ah, demandar, ¿cierto? Por lo la mismo, tiene. Justamente ya. por la misma cosa, la misma parte y el mismo motivo de pedir, ¿cierto? Esas son las dos diferencias de la demanda. Primero, que el retiro se debe retirar la demanda antes de la notificación. Si es después de la notificación de la demanda, se llama desistimiento y el desistimiento tiene el efecto de cosa juzgada. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? Ya, súper, gracias. Super, Laura, te felicito. Muy bien. Explique qué es un exhorto y señale un ejemplo. ¿Ya? ¿Quién más quiere participar? Doña Yasmín, doña Jennifer,
El exhorto, profe, es cuando uno le pide a otro tribunal una causa ¿Ya? o un escrito o algo así, como a un favor, ¿no explicó usted una vez? ¿Sí? Eso entendí y me recuerdo. Claro, ¿cierto? O sea, un tribunal que está radicado en la competencia le solicita o le delega al otro un motivo en específico, una diligencia en específica. Y posteriormente, hecha esa diligencia en específica, la devuelve al tribunal que se lo solicitó. ¿Ya? Viendo ya, Yasmín, súper bien. ¿Ven que a veces que se aprende con los ejemplos? Ya. Expliquen qué es la nulidad procesal. ¿Quién se atreve a explicar la nulidad procesal? Quien me explica la nulidad procesal le pongo un 7 en la prueba y no la hace, pero una sola persona. Ya, pues, ¿quién quiere participar de los que están hablando? La Esperanza la vamos a dejar afuera porque está enferma. Así que no sople Esperanza por el chat. ¿Qué es la nulidad procesal? Es la invalidez del proceso por actos durante el proceso que son defectuosos en el proceso, que son actos que son importantes, esenciales dentro del proceso y por lo tanto lo vuelven nulo porque son esenciales para que exista, para que proceda. Entonces lo que se hace es como invalidar el proceso en sí eh, y dejándolo sin efecto porque se ha saltado o ha tenido algunos actos que corregir que hacen el proceso defectuoso en su esencia y pues por lo tanto no puede seguir sin esas cuestiones que son esenciales del proceso y entonces se entendería que por estos Ya. defectos esenciales. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la nulidad? Un requisito en específico, para que el tribunal acepte y diga, ok, sí, voy a declarar nula este procedimiento, porque hay una notificación defectuosa, entonces voy a volver a traer el procedimiento para que se notifique de nuevo. ¿Cuál es el requisito esencial que debe tener para que se declare la nulidad? Doña Laura, piense, usted sabe. Gane esos 7, ¿ve? Un 7. Y no va a tener que estudiar para la prueba de mañana, porque esta la vamos a habilitar mañana. ¡Ah, qué ¿Qué presión! pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con la parte que alega la nulidad procesal? ¿Qué pasa? ¿Qué le tiene que pasar a él? ¿Qué situación para poder solicitar? Tiene que, la parte que ay, 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 Dios mío, Dios mío. Tranquila. La parte que entonces pide la nulidad procesal debe haber tenido un perjuicio grave dentro del juicio, o sea, que le resulte para él un perjuicio dentro del proceso y por lo tanto es por esto que declara la nulidad. No sé si puede... Ya bien, pero ¿qué más? Falta un pequeño detalle. Yo sufrí un perjuicio, ¿cierto? Y solicito que se declare la nulidad, pero ¿por qué la nulidad? ¿Qué pasa con la reparación de ese perjuicio? ¿Se puede subsanar con otra sanción o tiene que ser netamente con la nulidad? Profe, ahí sí me fui. Presentar el examen nomás. No, no, si tú se la sabes, mira, yo presento un incidente de nulidad porque me causó un perjuicio, ¿cierto? Que tiene que Sí, ser reparable solamente nulidad. con la nulidad, po. Por eso, ese es el requisito. No puede ser un perjuicio que sea reparable con un recurso de apelación.
Tiene que ser un Claro. perjuicio que netamente se tenga que reparar con la nulidad procesal. Y eso es lo que le hace diferente de los demás recursos, ¿me entienden o no? Para que proceda o no proceda, porque Ah, si no todos interpondríamos recursos de nulidad como locos. Pero a mí ese perjuicio, por ejemplo, si no me notificaron a mí y se formó una notificación defectuosa, ¿qué pasa? Yo quedé en rebeldía, pierdo mi derecho a defensa, pues, ¿me entiende? Entonces me causa un perjuicio. ¿Qué perjuicio? Que no se puede reparar con un recurso de apelación porque yo estoy en rebeldía. Tienen que dejar claro. nula esa notificación para que se repare ese perjuicio. ¿Y cómo se va a reparar? Con la nulidad de esa resolución y con una nueva notificación. ¿Me entiendes? Es la única solución, sí, ahí sí Es entendí. la Gracias, profe. única solución. Ya, Laura, te ganaste un 7. Muy bien, muy Ay, bien. gracias, profe. Hay que entender los procedimientos, chiquillos. Eso es lo importante. Hay que entender los procedimientos para que no se les olvide con ejemplo. Voy a poner al tiro la nota porque después se me olvida. A Laura. Bueno, contra Laura. Laura. Ay, no, estoy en jurídico 4. Esperemos un segundo. ¿Y qué asistencia pasé recién? ¿No le pasé la de usted? Lo tengo ahí. Asistente. Ah, no, está bien. verdad que no estoy en la prueba. Abandonar. Ya esta es la prueba 1 del módulo 5. ¿Y a quién fue la Jamie? ¿Fue la que me respondió el exhorto? Yasmín, La Yasmín. Ya la Yasmín también sí. tiene un 7. Y si quieren ganar un 7 en las próximas clases, tienen que participar. Y ahí están sus 7 chiquillas, no tienen que rendir la evaluación de hoy día. ¿Y a quién más se quiere ganar un 7? O no quieren ganarse más 7 hoy día? ¿Cuál era la pregunta, profesora? Perdón, disculpe. Nos vamos a cambiar la pregunta. Ya respondieron esas preguntas, la respondieron bien las chiquillas. Vamos a la prueba de nuevo. Ya les queda lo último. Hay que regalonearlos. Si ya sabemos que saben. Vamos a la prueba. Puede ser que todos los que están aquí hoy día se tengan un 7 y no tengan que rendir la prueba, menos don Antonio. Y la esperanza porque está enferma. y no puede hablar. Pero la esperanza puede participar la próxima vez, ¿ya? ¿Ya, Esperanza? Ponga ahí un dedito para arriba en el chat. Sí. Ya. O sea, todos los que pueden hablar pueden participar, pero lo ideal es que yo escucharlos. Voy a volver de nuevo a la prueba. Yo me acuerdo que tenía un profe de procesal que hacía esto con los exámenes y me preguntaron la cosa juzgada a mí y me saqué un 7 en ese examen de procesal. Fue como mi mejor regalo de Navidad.
Estaba tan cansada que ya no quería estudiar más. Estaba tan vencida me hace la pregunta a mí del examen. Me dice, si me responde la cosa jugada, te pongo un 7. Pero me dio un caso. Y yo lo respondí, me saqué un 7. Estaba tan contenta. Vacación. Ya. ¿Cuál es la regla general de los plazos en materia procesal, chiquilla? Y me dan un ejemplo. ¿Quién quiere responder? Una sola. Yo la voy a ir ayudando como ayudé a doña Laura y a doña Yasmín. Para que no vayan haciendo como lluvias de ideas. Voy a hacer hartas preguntas. La que quiere participar y ganarse el 7, bien. La que quiere estudiar y dar la prueba más tranquila, también está bien. Pues todo es bueno. Ya, Belén, tú te la sabes. ¿Cuál es la regla general de los plazos, Belén? En materia procesal. La Birnita. La Laura ya no puede participar, la Yasmin tampoco, pues ya. Ya. ¿Qué se la sabe? La regla general de los plazos. Jennifer, Marcela, la Margaret. ¿Quién quiere responder? La Belén. Es muy fácil, chiquillo. Es muy fácil. Les voy a soplar. ¿Qué pasa si los plazos yo no tengo? Voy a dar ejemplo. Voy a dar ejemplo. No les voy a soplar la respuesta. Yo interpongo una demanda. La subo hoy día. Se da traslado. Se admite a tramitación. Posteriormente viene el término de emplazamiento. 18 días para que se conteste la demanda. Pero resulta que pasaron los 18 días y el demandado no contestó la demanda y queda en rebeldía. ¿Qué pasa con ese plazo? ¿Qué tipo de plazo es? Si él perdió el plazo, ya no puede contestar la demanda. ¿Cómo se llama ese plazo? Doña Jennifer, ya pues juéguensela. ¿Cómo se llama ese tipo de plazo, chiquillas? Que se extingue, que ya no se puede hacer nada. ¿Y cómo son esos plazos? ¿Se suspenden en días festivos o no se suspenden, no se suspenden en días festivos? Ahí tienen otro ejemplo de lo que es la regla general que nosotros habíamos hablado. ¿Son plazos completos o son plazos de horas? Solamente audio. Los que participan escribiendo, no. Audios. La que se tira a la piscina, yo la voy a ayudar. Así que, ya, pues juéguensela. Es un 7. Es un 7. Yo por un 7 hablo por si acaso. Ya, ¿por qué se quiere ganar un 7? Ya, la que se tira a la piscina, la que abre el micrófono, yo le voy a dar las dos opciones. Ella me tiene que responder una. No se pierde nada. Me tiene que responder una sola de las dos opciones que yo le voy a dar. Pero la que abre el micrófono primero. Cuando se hace como una prórroga, o eso es antes, no, eso se hace cuando Ya la Belén, ya está Belén. vencido, ¿o no? Ya, tranquila. Ya, entonces nosotros habíamos hablado, deja el micrófono abierto. Nosotros habíamos hablado de la regla general de los plazos, ¿cierto? Sí. Nosotros dijimos que si subimos la demanda, empieza, y es admisible, ¿cierto? Tramitación, empiezan a correr el término de emplazamiento.
El término del desplazamiento son el transcurso del tiempo más la notificación legal de la demanda. ¿Está ubicada ahí, cierto? Ya, sí. Sí. Pasan los 18 días en juicio ordinario para que yo notifique la demanda. ¿Qué pasa con ese plazo si el demandado no alcanzó a contestar? Se le pasó el plazo. ¿Puede contestar de nuevo o no puede contestar de nuevo? No, no puede contestar de nuevo, creo. Entonces, ¿fatal o no fatal el plazo? Es fatal, creo. Es fatal, por cierto. Es Sí. fatal porque se extingue su acción, po. Él ya no puede contestar nunca más, po. Jodió, si es que se fue notificado legalmente. ¿Ya? ¿Y cómo serían ese plazo, Belén? ¿Ese plazo vendrían siendo de horas o vendrían siendo de días completos? O sea, ¿vendrían siendo 2 horas solamente los 18 días o dentro de las 24, hasta las 24, hasta las 12 de la noche mejor? ¿O de 24 horas? De lo que me acuerdo, era hasta las 12 de la noche, había dicho usted. Entonces vendría siendo la regla general que son de plazos completos, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo son estos plazos? ¿Este plazo se suspende, es de lunes a domingo o se suspende los días festivos y los domingos? Creo que era dependiendo de... No, pero ¿qué es el juicio ordinario? No, man, el que estamos hablando Ah, ahora. ya. Civil. Sí se podía suspender en los días feriados. Claro. Entonces son discontinuos, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de fatal, hablamos también de que son plazos improrrogables, porque si hablamos que es fatal, no quiere decir que se extingue su acción. Por lo tanto, yo no puedo pedir una prórroga del plazo, no puedo solicitar que se extienda ese plazo para yo contestar mañana porque me olvidé. ¿Ya? ¿Entendió? Sí, profe, ahora me quedó claro. Gracias. Ya. Un 7. Bien. Gracias, profe. Ya. ¿Y a quién antes de decir la pregunta, quién se tira a la piscina? Fue la Belén. Ya, pues chiquilla, un 7. Nos quedan 20 minutos, los últimos 7. ¿Quién quiere participar? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ya le voy a poner el 7 a la Belén mientras tanto alguna quiere responder. Belén. Módulo 5. Ya, ¿quién es el último 7? El último 7. ¿Quién lo quiere? Ay, yo quiero, pero tengo mala señal. En mi teléfono está casi descargándose ya. Ya, entonces la hacemos, ya, vamos a hacerla rápido entonces. Pero voy a buscarla, esperemos un cachito, voy a meter a la prueba de nuevo. Voy a sacar preguntas de la prueba. Sí. Pero no me demoro nada. Ya.
Ya, Mirnita, ¿cuáles A ver. cuáles cree usted que son los elementos del emplazamiento? Yo le voy a poner el ejemplo, espérese. Yo subo la demanda, ¿cierto? Soy demandante. Subo la demanda, la primera resolución, ¿cierto? Que da traslado, que admite a tramitación la demanda, y posteriormente viene el término de emplazamiento. ¿Cuáles son los que necesito yo ahí para que sea efectivo el término de emplazamiento y podamos contestar la demanda? ¿Qué necesito ahí? Hay dos elementos. La causa, saber de qué se trata la causa. Ya, Y, pero dentro del proceso, en el término de emplazamiento, ¿qué necesito yo ahí? Si yo subí la demanda, ¿cierto? Se dio traslado para la demanda para que proceda, ¿cierto? A contestar la demanda. Pero ¿qué pasa antes de la contestación de la demanda? ¿Qué se tiene que hacer? notificar a la contraparte, Notificar la demanda. Ya, ¿y eso exige un plazo o no? sí, un plazo para presentarse. ¿Ya? ¿Se acuerda del número? Eh, 15 días, 18. 18. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los elementos del emplazamiento? Mm. Lo dijo Eh, recién, po. sí, las personas, el demandante, el demandado y Ya, el, pero no se vaya. ¿Cuáles son los elementos del emplazamiento? Primero dijo que era el plazo, ¿cierto? el El transcurso plazo, del tiempo, que son el plazo en que tienen que transcurrir para que se notifique, ¿cierto? sí, que son 18 días, Ya, bien. Y antes de eso, antes de contestar, ¿qué tiene que pasar? tiene que ser notificada la persona. Ya, pues entonces los elementos sería el transcurso del tiempo, que es el plazo, y la notificación válida Sí, de la la demanda. notificación válida de la demanda. ¿Entendió, Bernita? Sí, entendí. Ya, un 7. Gracias, gracias. Ya, la próxima prueba seguimos dando 7 ya. Gracias, Vayan, profesora. lean la materia. Ya, Sí, lean la materia para que después participen. Ya, ¿quién tiene dudas con la materia, con lo que nosotros hemos hablado ahora con las compañeras? ¿Quién tiene duda? ¿Quién no entiende la materia de procesal? ¿Quién no entiende el procedimiento que estamos hablando nosotros hasta el exhorto? ¿O todos entienden? Y ahí están listas los 7. Están puestos los 7. Ya, entonces ¿pueden ver el apunte o no? Avísenme. Sí, se sí, ve se ve en perfecto. en el teléfono. Ya entonces, mi estimadísima estudiante, vimos lo que son las resoluciones judiciales, vimos la que son la que está firme ejecutoria, la que causa ejecutoria y la de término. La próxima semana voy a arreglar un 7 en esas resoluciones, ya, para que se las aprenda. Después tenemos otra clasificación de las resoluciones según su contenido. Tenemos las resoluciones que son de condena, las resoluciones que son constitutivas y las resoluciones que son declarativas. ¿Ya? Las de condena son las que te condenan, ¿cierto?, a realizar algo. O sea, por incumplimiento yo condené a doña Laura a pagarme los 5 millones de pesos. Las constitutivas son las que constituyen un derecho sobre doña Laura. ¿Ya? Y las declarativas son los que declaran un derecho ya preexistente. Se estaba discutiendo el dominio de una casa, pero las dos decían ser dueñas y resulta que se le da el derecho a doña Laura, pero ella ya lo tenía, porque ella ya de antes pensaba que era dueña de la casa, ¿me entienden? Según, tenemos otra clasificación según su naturaleza jurídica. Tenemos las que son las definitivas, las interlocutorias y los autos. Y esta sentencia, estas resoluciones, mi estimadísima estudiante, son las que se ven dentro de todo el procedimiento. Sentencias definitivas, las interlocutorias, los autos y los decretos. Los autos y los decretos van dentro de, el procedimiento. Por ejemplo, cuando se da traslado en un auto, porque te sirve para dar movimiento a la causa, ¿ya? Como dar curso progresivo, que siga funcionando esto,
Y acá tenemos también dentro de los decretos, tenemos los decretos, las providencias o los proveídos. ¿Y cómo vemos la diferencia? Ojo, acá estúdienla entre el 158 del CPC y el artículo 70, número 3. Ahí están las sentencias entre la diferencia, para que hagan paralelos. Después tenemos la sentencia definitiva, que son aquellas que ponen fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Aquí pone fin a la instancia, no al procedimiento, no es una sentencia de término, para que no se confundan, ¿ya? Pone fin a la instancia, ¿por qué? Porque ya se resolvió, ya se conoció por parte del tribunal, la resolvió y posteriormente puede que se apele o no, dependiendo, ¿cierto?, la conformidad que tenga la contraparte o a quien le afecte la sentencia. Y ahí se eleva a las apelaciones, pero pone fin a la instancia porque después sube a la segunda instancia para que se conozca. Después tenemos lo que son las sentencias interlocutorias. Son aquellas que fallan incidentes estableciendo derechos permanentes en favor de las partes. Y acá tenemos una clasificación. Tenemos las sentencias que son de primer grado y las sentencias de segundo grado. Sin perjuicio de que la definición es una sola, es completa. Son aquellas que fallan incidentes estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o resuelve sobre algún trámite que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva u otra sentencia interlocutoria. ¿Ya? Esa es la definición completa de la sentencia interlocutoria. Después tenemos lo que son los autos, que son aquellos que recaen en incidentes no comprendidos en el inciso anterior, es decir, recaen en incidentes, pero no establecen derechos permanentes a favor de las partes. Y después tenemos lo que son los decretos, las providencias y los proveídos, que son aquellos que tienen por objeto la sustanciación del juicio. ¿Ya? Y esto lo vamos a dejar ya para la próxima clase y vamos a repasar nuevamente y vamos a dar el 7 de la segunda prueba, ¿ya? Bueno, esta clase no, porque esta... Sí, para la próxima clase terminamos con el módulo de notificaciones y ahí tendrían la prueba. O sea, el día martes. ¿Ya? Día martes, día... Sí, más o menos. O sea, nosotros terminamos el curso el día jueves que sigue. Les quedan dos clases, una de notificaciones y la otra de para regularizar títulos y terminamos el curso. Y ahí nos tenemos que decir adiós. Okay. Ya, ¿quién tiene dudas? Vamos a dejar los efectos de las resoluciones judiciales para la próxima clase. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién quiere dar una observación con respecto a los cursos o al curso de jurídico? ¿Se esperaban que fuera así el curso de asistente jurídico o se esperaban distinto? ¿Qué pensaban? Cuéntenme la experiencia, porque este es mi primer curso de asistente jurídico que yo hago. Yo en verdad he aprendido muchísimo del procedimiento y las cosas que hemos visto con ejemplos sencillos han sido para mí de bastante aprendizaje. Va a ser extraño no tenerlas los martes y los jueves. Sí, para todos. Ya, qué bueno. Es harta materia hacia el principio, ¿se dieron cuenta? Al principio es bien exigente el curso. Bueno, ahora no quiere decir que no sea exigente, es materia mucho más compleja de procedimiento, pero es menos materia. Entonces, claro, sirve para no leerla tanto y poder llevarla a la práctica con más ejemplos. Ya, entonces, estamos listos. Ay, falta la nota del módulo 3. A ver, voy a revisar al tiro. Jurídico 6. Módulo 3, Derecho Procesal. La prueba 1. ¿Verdad que se me quedó y no la revisé? Uf, ya. Se las voy a dejar listas en un ratito, ¿ya? Terminando la clase.
Voy a ir revisando mientras tanto, porque nos quedan 9 minutos. ¿De quién es esta doña Krishna? ¿Quién es la que estudia Derecho, la Belén o la Krishna? Ah, esta quién es un equivalente La jurídico. compañera Krishna, profesor. La Krishna, ¿eh? Ah, yo pensé que era usted la que estudiaba Derecho. Ojalá que les sirva todo lo aprendido y que puedan encontrar trabajo rápido. Ah, aprovechando, me emociono. Es que me habían preguntado, creo que doña Milnita, sobre el tema de las prácticas. ¿Cómo funciona el tema de las prácticas? Pregunté a gerencia. Ustedes tienen que buscar una práctica o tipo pasantía, solicitan un correo electrónico o que la misma empresa envíe un correo electrónico a los correos electrónicos de Promundo o de Proeduca. Y a través de correos electrónicos se formaliza lo que es la práctica. ¿Ya? Lo que ustedes van a hacer en cuanto a las funciones, remuneraciones, netamente lo ven directamente ustedes. Eso no lo ve la OTEC. La OTEC solamente formaliza la práctica, de que se les reconozca, ¿me entienden? Y de que hay un respaldo, obviamente, ante cualquier situación. Y lo otro, que la práctica, ustedes, si la buscan después de estar tituladas, da lo mismo. O sea, no es un requisito para el título. ¿Y Para cuánto la tiempo duraría la práctica, profesora? ¿Cuánto habría que hacer? Mire, o sea, si quieren aprender, lo ideal serían mínimo 3 meses, pero como son asistentes solamente, yo creo que con un mes estarían bien, 3 semanas, o sea, si es que no les pagan. Pero Porque las prácticas son para personas, en este caso la compañera que se va a graduar ahorita, o nosotras con un curso de OTEC podemos también hacer prácticas. sí, ustedes pueden hacer práctica. Ustedes Oh, no sí, todos los sabía. de la OTEC pueden hacer práctica. Como les digo, ¿cómo se formaliza entre la OTEC a través de correo electrónico, entre la OTEC y el lugar donde ustedes van a solicitar la práctica si se las dan? Se envía un correo de que ustedes sí efectivamente se titularon, ¿cierto?, con la OTEC y se formaliza esa relación, pues se da seguridad, ¿cierto? Imagínense que van a buscar un lugar y les pagan y pueden estar 3 meses, que es lo mínimo en una práctica. Mi prima estudió asistente jurídico y hizo su práctica en el conservador de bienes raíces. Me acuerdo que le daban dinero, solamente le pagaban lo que eran los pasajes y alimentación, o sea, le daban aproximadamente 50.000 pesos mensuales. Ella hizo de asistente jurídico, 3 meses. Yo hice en el policía local mi práctica de técnico jurídico, también fue 3 meses y también me acuerdo que en esos años me daban 50.000 pesos. Y era para los pasajes y para alimentación, realmente. Ahora yo no sé cuánto estarán ofreciendo por hacer una práctica. Pero vayan, pues vayan a los conservadores de bienes raíces a solicitar la pasantía. Aunque vayan 2 semanas, chiquilla, pero ya se hacen conocidos y ya aprenden el sistema. Después los tipos lo van a tener ahí para que puedan un reemplazo y si les gusta, las van a llamar a ustedes. Vayan a la notaría o hagan una práctica en distintos lados, 2 semanas en la notaría, 2 semanas en el conservador y 2 semanas con un abogado. O un mes con la notaría, un mes con el conservador, un mes con un abogado. Pero eso es, ¿ya? Profesora, en el Poder Judicial yo estaba subiendo mis documentos, pero en los antecedentes me lo rechaza, no sé por qué. Así que por eso no alcancé a postular para este mes. Yo creo que en octubre va a tener que ser.
Sí, sí, las primeras veces cuesta mucho subir los antecedentes cuando están abiertas las postulaciones, porque me imagino que debe ser caótico, po. Y más cuando ya se está terminando los plazos, que se debe poner porfiada la Entonces debe página. haber sido por eso. Sí, se pone Que porfiada la página. estaba como en el plazo ya. Claro. Imagínense que están todos dentro de la página postulando. Claro, en octubre podría postular para ver si le va bien. En Santiago estaban necesitando en Carabineros también personal para trabajar, como administrativos. Lo vi en el diario. Entren a la noticia, busquen la noticia, pero en Santiago. Y en realidad pueden postular a cualquier cosa como asistentes, y como les digo, tienen que entrar a las páginas, buscar y entregar los antecedentes. En el área administrativa, obviamente. Incluso en las municipalidades, todos lados pueden ver una práctica. Estudios jurídicos. Y muchas veces contratan hartas personas en práctica porque pagan un poco menos, un poco menos. Entren a las páginas que yo siempre veo que requieren siempre diligencias como puntuales los abogados. Páginas de derecho, Facebook. Tienen que entrar ya a ese mundo. Tienen que entrar a los grupos de estudiantes de derecho o no, así se llaman los grupos y siempre están solicitando técnicos jurídicos para trabajar, a veces, muchas veces online. Así que eso, pues, mi estimadísimo maestro. Uy, ¿qué me escribió tanto aquí? Explique qué son equivalentes jurisdiccionales. Ya, pues están libres, sálganse nomás, al menos que tengan más dudas. Ah, pero para las prácticas tienen que contactarse con Victoria. Ya ella es la encargada. Sí. Profesora, ¿se puede, obviamente, una vez terminado el curso, también pedir la práctica? ¿Cuánto tiempo más tenemos para hacerla, gestionarla? La verdad que me imagino, no estoy segura de los plazos, pero imagino que debe ser los 2 años que dura la garantía del curso, Ah, porque bacán. ustedes después quedan 2 años activos en el, viendo los videos y entrando a la página de Promundo. Ah, ya, entonces pues, tengo tiempo, digamos, para la próxima semana gestionarla. Sí, Me sí, decido. ¿no? Sí, lo Ya, ideal es que la hagan tranquila, o sea, que terminen el ujú, curso y que busquen una práctica y el contacto con la OTEC sigue siempre, creo. A nosotros nos sacan de los grupos de WhatsApp, pero ustedes siguen en un grupo de WhatsApp, que siguen creo que con Yesenia, con Victoria, con la parte de gerencia. A mí me sacan. ya. Pero por cualquier duda le podemos hablar a su WhatsApp interno. Ay, sí, yo no tengo ningún problema. Mi WhatsApp personal o el de la empresa, no hay ningún problema. Gracias, muchas Si gracias. tienen Lo otro que trabajo que hacer también, si tienen mm, dudas, hacer posesión efectiva, yo no tengo ningún problema. muy amable, profesora. Lo otro que me queda duda, entonces la prueba no va a ir o sí va a ir, la prueba de, que estaba para hoy. Sí, pues va mañana. Ah, pero para los que no participaron en la clase. No, pues ustedes no, ustedes tienen un 7. Ok, gracias, muchas gracias. Ya, Entonces lo tengo que ir mañana. que estén bien. Gracias, Gracias. profe. Chao, Hoy mañana es compañera. feriado. Ya que Mañana es feriado, sí, pues. sí. Por eso que estamos Felicidades a haciendo el club del todos. 1 nosotras antes. Sí. Ya, chicas, que les vaya bien. Chao, chao, buenas Gracias, noches. igual. Cualquier consulta me Adiós. hablan, no hay ningún Bye. problema. Chao, chao. Gracias.